Te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Dios mío, sin duda, Dios mío, que cada vez que tú nos hablas, Señor, es por alguna razón. Ayúdanos en esta noche, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche vamos a continuar con nuestra serie que tenemos en el tema valores. Y yo quiero empezar con un verso en Proverbios 25-28 y dice así: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Quiero una vez más repetir, dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Hermanos, cuando leemos este texto, yo estaba pensando acerca de esos tiempos, ¿verdad? Cuando no había, digamos, un sistema donde, como Naciones Unidas, algo así, que pudieran intervenir para que los países tuvieran paz, y cualquier ejército que quería apoderarse de alguna ciudad o algún lugar, pues sencillamente lo invadía, ¿verdad? O sea que esa era la ley, o esa era la manera como se hacía. Entonces, por lo tanto, las ciudades en la antigüedad, casi todas las ciudades pues tenían una muralla alrededor, porque no sabían a qué horas el enemigo iba a venir a querer pues apoderarse de esa ciudad. Entonces, yo quiero que tomen esa imagen, ¿verdad? O sea que todas las ciudades en la antigüedad, como les digo, tenían ese muro de protección, pero imagínense que hubiera una ciudad en ese tiempo que no tuviera ese muro, pues era fácil que el enemigo pudiera entrar, era fácil que algún invasor pudiera venir y tomar la ciudad. Entonces, la palabra aquí, verá, está tomando esa imagen y dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. O sea que esa ciudad que no tenía defensa, no tenía murallas, pues no tenía ninguna manera de defenderse y le iban a causar un problema grande. Y así es exactamente la persona que no sabe dominarse. Hermano, el tema de hoy es el dominio propio, o sea, dentro del tema valores. Y quiero decirles, hermanos, cualquier cosa incontrolable, o sea, cualquier cosa que está fuera de control, eventualmente nos va a destruir. Y pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser tan sencillamente como tal vez el comer, el beber, el gastar. Cualquier cosa que se salga de control en tu vida, aún cosas buenas, aún cosas que Dios ha creado, si se salen de control, eventualmente te van a destruir. Y como dije, hermanos, esta noche, al continuar con nuestra serie de valores, vamos a hablar sobre el dominio propio. Y esta, hermanos, no es exactamente una cualidad de la que mucha gente le guste hablar en estos días. Realmente no nos gusta la disciplina, o sea, nos gusta todo lo que se siente bien. O sea que la frase ahora es: si te sientes bien, hazlo. Y hoy vamos a hablar, hermanos, específicamente acerca de lo que Dios dice de un área particular del dominio propio, y es el controlar nuestro temperamento. Este es un área, hermanos, en la que todos tenemos que tratar de una u otra manera. El dominio propio, el controlar nuestro temperamento, hermanos, no es solamente para aquellos que son explosivos, sino que también se aplica a los que son muy calmados. Yo no sé si ha oído usted, a veces nosotros escuchamos de una persona que es muy calmada, pero alguien de momento dice: uy, pero si vieras cuando se enoja, cómo reacciona. Y uno dice: ¿cómo es posible que si se está calmado? Por eso le digo de que el dominio propio, el controlar el temperamento, no solamente es para personas que son explosivas, sino que también para los que son muy calmados.
O sea, todos tenemos que aprender a cómo controlar nuestras emociones para no ser arrasados por ellas. Y vamos a ver eso en esta noche. Hermanos, sabemos, ¿verdad?, que hoy en día en nuestra sociedad, la violencia se ha incrementado, el crimen está subiendo, los actos violentos están subiendo, la gente explota, se aira, se enoja por cualquier cosa. Y parece que cuando la frustración, hermanos, sube de nivel, también lo hace la ira, o sea, también nos enojamos. Ahora, ¿de dónde viene todo esto, hermanos? Yo creo que viene, hermanos, del hecho de que vivimos en una sociedad donde todo es rapidez. Estamos en un mundo en donde la gente se estresa por muchas cosas. Siempre estamos yendo y viniendo. Hay una frustración porque hay mucha gente o mucha más gente irresponsable en nuestra sociedad hoy en día. Tenemos que tratar con gente que no hace su parte sencillamente. Eso es frustrante y crea enojo, ¿verdad?, y crea ira. Y pienso, hermanos, que también los medios de comunicación nos saturan con toda clase de comportamiento violento que de alguna manera nos afecta. Entonces, esta noche, hermanos, vamos a mirar lo que Dios dice acerca de cómo ejercer dominio propio, y en especial cuando perdemos, ¿verdad?, cuando nos enojamos, cuando nos airamos. Ahora, hermanos, quiero decirles esto: la ira no es mala en sí misma. La ira no es pecado, porque Dios se aira, ¿verdad? Por lo tanto, obviamente no es pecado. La Biblia dice que Jesús se enojó también. O sea, es como tú expresas tu enojo. Si no aprendes a usarlo sabiamente, entonces te va a destruir. O sea que si no aprendemos, hermanos, a cómo expresar eso, pero si tú lo usas en una forma correcta, realmente se va a convertir en un recurso, en un valor para ti. O sea, hay algunas cosas, hermanos, en la vida en las que la única respuesta correcta es el airarse. Por ejemplo, cuando tú ves a alguien tomando ventaja de otra persona, cuando tú ves una injusticia, cuando tus hijos son lastimados por alguien, la ira, ¿verdad?, es una respuesta apropiada. O sea que yo no me enojo ante tales situaciones. Eso significa que no me importa, significa que soy apático, que realmente no amo a nadie. Por lo tanto, hermano, no estoy diciendo que Dios dice que te deshagas de toda la ira. Lo que estoy diciendo es que Dios dice que tú y yo necesitamos aprender a manejarla, necesitamos desarrollar el dominio propio. Ahora, hermanos, en el libro de Proverbios, allí es un libro muy especial porque nos da algunos pasos específicos, sugerencias, claves, secretos para lograr hermanos, esto que le estoy diciendo, para lograr desarrollar el dominio propio. Entonces vamos a ver 6 cosas que tenemos que hacer, 6 claves para el dominio propio. Y vamos a empezar desde la más sencilla, que parece como más fácil, pero es algo que tenemos que hacer. La primera cosa, hermanos, es que tenemos que resolver de antemano, controlar el enojo. Resuelve controlar tu enojo. Dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Hermano, yo creo que nosotros tenemos que dejar de dar excusas y empezar a aceptar responsabilidad por nuestras acciones. Otra versión dice, el necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. O sea que, en otras palabras, es un acto de voluntad, es algo que tú escoges hacer. El enojo, hermanos, la ira, como que cualquier otra emoción, es una elección. De la misma manera que cualquier otra emoción, cuando estoy enojado, es porque estoy escogiendo estar enojado. Fíjense, hermanos, no nos gusta admitir esto, pero tenemos mucho más control sobre nuestro enojo de lo que realmente queremos admitir. Fíjense, hermanos, por ejemplo, cuando tal vez usted está en una situación, en una discusión acalorada con alguien
con alguien por alguna razón, ¿verdad? Está usted enojado y acalorado, pero en ese momento le entra una llamada, o sea que usted tiene que contestar una llamada. ¿Cómo usted reacciona? Cambia inmediatamente la cosa, ¿verdad? O sea, no le va a gritar a la persona que le está hablando, o sea que cambia. O sea, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, tú escogiste controlar tu enojo. ¿Por qué? Porque en ese punto es un tiempo en el cual tú no quieres mostrar tu enojo. Entonces, tenemos más control sobre nuestro enojo de lo que pensamos. Así que tenemos que resolver controlarlo. Ahora, resolver, hermanos, simplemente significa el decidir por adelantado. Y entonces, esta es la primera clave. Tenemos que desarrollar algunas estrategias y procedimientos que vamos a mirar en este día. Entonces, decide por adelantado que vas a controlar tu enojo con la ayuda de Dios. Yo sé que a veces esto no suena tan lógico, pero ahorita vamos a ver que sí es importante hacer esto. Ahora, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué debo de decidir por adelantado controlar? Porque en segundo lugar hay un costo. Entonces, piensa en el costo, es la segunda clave. La segunda cosa, piensa en el costo, en lo que te puede costar. Tienes que darte cuenta que el enojo, el perder el control, tiene un costo. La Biblia, hermanos, es muy específica acerca del costo de una ira o enojo incontrolable. Otra vez en Proverbios 29-22 dice lo siguiente: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso, fíjate, muchas veces peca. Otra versión dice: la gente fácil se enoja siempre, la gente que fácil se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Hermanos, la Biblia, ¿verdad?, es la verdad de Dios, lo creamos o no. Yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, que un temperamento explosivo causa problemas, causa equivocaciones. La gente con un temperamento explosivo hace cosas tontas, por decir así. Hay toda clase de costos. Siempre perdemos, hermano, cuando perdemos nuestro temperamento. Puede ser que perdamos la reputación, pero también podemos perder muchas otras cosas. Hay gente que por situaciones así han perdido a su esposa, a sus hijos, su trabajo. Cuando tú dejas que la ira o el enojo se descontrolen en tu vida, siempre perderás. O sea, hay un precio y no vale la pena. Podemos perder todo. Piensa en el costo. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, hermano, pero Dios a veces nos mete en unas situaciones, experiencias, ¿verdad?, para que nos demos cuenta de esto. Fíjense, déjenme platicarles algo. Esto a mí me puso a pensar mucho. Fíjense, en una ocasión hace ya un tiempo, yo salí de la casa y fui a un lugar a comprar algo de comida. Entonces, yo había escuchado algunas cosas, y a veces cuando oigo que critican a alguien o hablan mal de alguien, o qué sé yo, a mí no me gusta eso, ¿verdad? Y yo venía con una actitud así como, sí, un poco pues así molesto, ¿verdad? O sea, no me sentía bien. Entonces llegué a ese lugar y yo entré por unas entradas, ¿verdad? Ahí me metí en el carro, pero afuera en ese lugar tienen unas banquitas. Entonces en esas bancas había una persona ahí, era como de esas personas que no tienen hogar, ¿verdad? Pero cuando yo entré, él se me quedó viendo así como muy feo, ¿verdad? Y entonces eso como que yo de por sí iba ya así medio, ¿verdad? Y entonces cuando me miró la verdad es que sí, o sea, como que eso revolvió esa cosa y me sentí, o sea, sentí que iba a explotar, ¿verdad? Fíjense lo que pasó. Cuando me miró él, yo como que sentí algo, y entonces tuve una reacción que aceleré el carro, ¿verdad?, para estacionarme. O sea, de momento lo aceleré tanto pero en ese momento que aceleré, fíjese, iba saliendo una persona así,
Y era una persona que venía, era una persona que tenía una discapacidad, o sea, que venía como cojeando así, y bien contento que venía saliendo así. Y miren, hermano, estuve a punto de llevármelo, a punto así de atropellarlo. Y yo frené y luego dije, pero ¿qué iba a hacer yo? Yo, ahora que me acuerdo, hermano, yo me río, pero fue una cosa, porque cuando el hombre salió tan contento y yo iba con el carro así, saltó el hombre para atrás, ¿ve? Y, ay, Señor, pero miren, por un poquito me lo hubiera llevado. Y yo entonces me di cuenta y dije, miren lo que yo iba a hacer, o sea, que realmente hubiera sido una tragedia porque yo lo hubiera matado a ese hombre. Entonces yo me di cuenta, hermanos, de que dije, estoy mal, o sea, no tenía que haberme yo puesto de esta manera porque hay un costo, o sea, fíjense, imagínense lo que hubiera pasado si yo hubiera atropellado a ese señor. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas o hemos sabido, ¿verdad? Tal vez usted no ha hecho cosas así, pero hemos sabido de personas que han matado a alguien o han hecho con sus carros o otras cosas, ¿verdad? Que han hecho por un momento de ira, o sea, un momento de enojo que no se supieron controlar. Ahora aquí estoy hablando de cristianos, ¿verdad? O sea que porque, claro, los de afuera, pues uno ni siquiera puede decir porque ahí se hace de todo tipo de cosas. Pero como cristianos, a veces también nosotros luchamos con esto. Y eso fue, hermanos, para mí una lección tremenda. Dije, no más, yo no vuelvo, o sea, no importa lo que esté pasando por mi cabeza o lo que esté, yo voy a tener que controlar esto porque hay un costo tremendo. Entonces piensa en el costo. Hay una tercera cosa, si voy a controlar mi ira, entonces tengo que guardar mi boca. Esa es la tercera cosa, guarda tu boca. O sea, piensa antes de hablar. Dice en Proverbios 21:23, refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. O sea que en otras palabras, mantén tu boca cerrada y estarás alejado de problemas. Dios dice que la ira es en gran manera un asunto de controlar nuestra boca. Hermanos, el problema es que a muchos, ¿verdad?, nos gusta hablar. Y mientras más hablamos, más riesgos vamos a tener de decir cosas erróneas. Necesitamos refrenar nuestra boca, hermanos. En el libro de Santiago tenemos una fórmula que ya yo le he dicho muchas veces y usted la conoce, pero la quiero decir una vez más. Dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjense, esa es una fórmula muy interesante. O sea, si tú haces las dos primeras cosas, la tercera entonces es inevitable. Si somos lentos para hablar y prontos para oír, inevitablemente vamos a ser lentos para airarnos. Pero por otro lado, si somos lentos para oír y prontos para hablar, vamos a ser prontos para airarnos. Entonces tenemos que guardar, refrenar nuestra boca. Por eso es que, y esto es algo muy, muy importante, ¿verdad?, que tenemos que ser prontos para oír. Por eso dicen que se nos dieron 2 oídos, ¿verdad?, y una boca solamente, o sea, para ser más oír más pronto, ¿verdad?, y hablar, o sea, ser más calmados para hablar, porque podemos meternos en problemas. Tenemos que guardar, refrenar nuestra boca. Cuarta cosa, tenemos que reflexionar antes de reaccionar. Reflexiona antes de reaccionar. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. O sea, Dios quiere que nos calmemos. Es la manera en que tratamos la ira. El calmarnos, posponer algún asunto delicado, algún asunto que nos esté molestando, ¿verdad?, es un tremendo remedio para la ira, el posponer. Ahora, no me refiero a posponerlo indefinitivamente, ¿verdad? Indefinidamente. Si tú tienes un asunto, necesitas tratar con él, con quien sea,
Porque la ira que se pospone indefinidamente se convierte en amargura. Y eso es peor que la ira. Fíjense, hermanos, la amargura es siempre un pecado. La ira no. Pero tú necesitas tratar con ella después. Si tú respondes impulsivamente, tú vas a tender a responder en ira. Si tú esperas un tiempo y dejas que la situación se calme y luego empiezas a hablar de ello, vas a ser más razonables. O sea, mientras más retengas tu enojo, vas a responder mejor. Otra vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros a veces nos han hecho algo o estamos y de momento te calientas, ¿verdad? Y dices, le voy a decir esto, pero tenemos que ver esto, ¿verdad? Si reflexionas antes, te calmas, vas a ver que después va a cambiar todo, vas a empezar a pensar, dices, no, qué bueno que me cambié, porque vas a ver las cosas muy diferentes. O sea que mientras más retengas tu enojo, vas a responder mejor. Ahora, cuando reflexionas antes de reaccionar, esto te da tiempo a pensar. Antes de hablar, entonces, sería de mucha utilidad, antes de hablar, antes de reaccionar, sería de mucha utilidad hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, bueno, ¿esto es verdad? Antes de decir lo que voy a decir, ¿es verdad? En segundo lugar, ¿va a ayudar esto o simplemente va a herir? En tercer lugar, ¿va a inspirar, o sea, va a edificar o va a destruir? Y luego también preguntarnos, ¿es necesario que yo haga eso? ¿Es necesario que yo confronte? Si no es necesario, no lo digas. Piensa antes de hablar, reflexiona antes de reaccionar. ¿Qué es lo que haces mientras esperas? Bueno, tratas de entender por qué estás enojado, tratas de entenderlo. Mientras más te entiendes a ti mismo, más entendido vas a ser por la gente. O sea, la gente te va a entender mejor. Mientras más entiendas a tu esposo, a tu esposa, más entendido vas a ser por tu esposa, por tu esposo. Mientras más entiendas a tus hijos, más entendido vas a ser por ellos. Entonces, ¿qué haces entonces? Tratas de analizar y te haces 3 preguntas. ¿Por qué estoy enojado? O sea, ¿cuál es la causa detrás de ello? ¿Qué realmente es lo que quiero? O sea, ¿qué realmente es lo que estoy buscando? Y luego, en tercer lugar, ¿cómo puedo conseguir esto? Entonces, explotando es raramente la manera de obtener lo que deseamos. Reflexiona antes de reaccionar. Ahora, en quinto lugar, esto es un poco más difícil, pero tenemos que hacerlo también. Devuelve bien por mal. Yo sé que, hermanos, a veces, como les digo, es más difícil esto. Pero, hermanos, nunca dejes que la gente te controle, escogiendo reaccionar contra ellos. Hermano, la Biblia dice que la manera en que muestras que tú estás en control de una situación es el devolver el bien por mal. Es fácil vengarse, ¿verdad? Pero cuando tú te vengas, estás poniéndote en el mismo nivel del que te hirió. Cuando respondes con amor, te estás poniendo en una situación superior. Fíjese lo que dice en Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, hermanos, todas estas instrucciones, pues a veces como que se nos hace difícil poder cumplirlas, ¿verdad? Y quiero decirte, vas a ser herido en la vida. Va a haber gente que te va a hacer cosas malas. Puedes pasar todo el tiempo tratando de vengarte, o puedes dejar que Dios se haga cargo de ello. Y Dios dice, mía es la venganza, yo lo pagaré. Hermanos, Dios es un Dios justo. Él va a arreglar las injusticias de la vida. Él lo va a hacer, hermanos, no solamente aquí, sino que en la eternidad también. O sea, cuando alguien te ha herido,
¿quién puede hacer un mejor trabajo en arreglar las cosas? ¿Tú o Dios? ¿Quién tiene más recursos a su disposición? ¿Tú o Dios? Dios dice, déjame arreglar esto. Quiero que respondas venciendo el mal con el bien. Fíjate, yo estaba buscando algunos casos en la Escritura, algunos ejemplos de esto. Y encontré, entre varios, ¿verdad? Escogí dos. Allí en 2 de Samuel, capítulo 21, dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y entonces David preguntó, ¿verdad?, ¿por qué estaba pasando eso? Y Dios entonces le dijo que por lo que Saúl le había hecho a los gabaonitas. Esa historia de los gabaonitas, hermanos, se encuentra en Josué capítulo 9. Muchos de ustedes saben, ¿verdad?, que cuando Josué estaba conquistando la tierra de Israel, pues estaba conquistando a todos los pueblos. Y ese pueblo de los gabaonitas, pues por miedo, ¿verdad?, porque ellos pues tuvieron miedo de que vinieran a conquistarlos, entonces engañaron a Josué, dijeron que vivían ahí cerca, que eran sus vecinos y todo. Que venían de lejos, ¿verdad?, y que venían a unirse a ellos. Bueno, engañaron a Josué y al pueblo. Y cuando Josué se dio cuenta, ¿verdad?, de que realmente eran sus vecinos, él se enojó mucho, pero cuando hubo el engaño ese, Josué hizo un pacto con ellos y les dijo que los iba a proteger. O sea, que hizo un pacto de no tener guerra con ellos, ¿verdad?, de protegerlos. Y entonces después, cuando ya se dio cuenta de que realmente lo habían engañado y que vivían ahí, eran los vecinos de ahí, entonces pues Josué se enoja, ¿verdad?, y les dice que por qué hicieron esto, y entonces ellos les explican que bueno, ellos habían tenido temor y todo. Entonces Josué lo que le hace es que los pone a ellos a hacer trabajos como aguadores y todo esto, ¿verdad? Pero lo que pasó ahí es de que Josué hace un pacto con ellos de no agredirlos, de defenderlos, y de hecho dentro de unos días después vino un ejército que quiso hacerles algo a los gabaonitas y Josué tuvo que ir y defenderlos. Bueno, así fue. Pero cuando reinó Saúl era un rey, ustedes saben, pues medio raro, ¿verdad? Entonces Saúl mató a los gabaonitas, o sea, los trató de destruir a todos. Entonces aquí en este pasaje en 2 de Samuel dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y cuando él pregunta, entonces Dios le dice que es por causa de lo que hizo Saúl. O sea que Saúl había hecho una injusticia con esta gente. Entonces lo que les quiero decir es de que David va con los gabaonitas y les dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ellos le dicen, bueno, no tenemos nada contigo, pero lo que vamos a hacer es esto: danos 7 hijos de Saúl para que los ahorquemos. O sea que estoy hablando, hermanos, de que nosotros tenemos siempre que devolver bien por mal, ¿verdad? Y a veces no es tan fácil, pero si, como dije hace un momento, ¿quién tiene más recursos, nosotros o Dios? Y Dios sabe arreglar las cosas. Entonces, en este caso, esa injusticia que hizo Saúl con esta gente, él la pagó porque 7 de sus hijos, más de sus descendientes, fueron ahorcados por los gabaonitas, y de esa manera se aplacó la ira de Dios y salieron, y ellos siguieron adelante, pero hubo esa consecuencia. O sea, Dios, podemos decir que Dios usó esas cosas para vengar a los gabaonitas. Pero luego hay otro pasaje, hay otro ejemplo que yo encontré en la palabra, que está en 2 de Samuel. Y ahí en 2 de Samuel, cuando David va huyendo de Absalón, dice que salió un hombre llamado Simeí, que era de la familia de Saúl, y entonces este hombre maldijo al rey y le estaba echando tierra y piedras y tantas cosas, ¿verdad? Entonces
Dice que uno de los generales de David, cuando vio eso, dice, pero ¿por qué dejas? Y la expresión es esa, ¿verdad? ¿Por qué dejas que este perro muerto esté maldiciendo al ungido de Jehová? Déjame que pase, le dice, y le voy a cortar la cabeza. Y David le dice, no, déjalo. A lo mejor Dios le dijo que lo hiciera, déjalo. Pero esa fue una afrenta, fíjense, una cosa muy fea que este hombre le hizo a David. Ahora, después de un tiempo, David regresa, ¿verdad? Y cuando él regresa, este hombre Simei viene y lo recibe y todo. Y entonces, otra vez le dicen, pero este tiene que morir porque maldijo al ungido de Jehová. Y David lo perdona en ese momento. Pero fíjense, lo que quiero decir es de que David lo perdona, o sea que pero Dios había visto esa situación. Entonces, pasa el tiempo y vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. David ya se está por morir, empieza a dar instrucciones a todos de todo lo que van a hacer y trae a Salomón. Y entonces en Primera de Reyes, capítulo 2, en los versos 8 y 9, David le da instrucciones con respecto a este hombre llamado Simei y le dice a Salomón, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero fíjense, dice, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y fíjense, hermanos, o sea que David lo perdona, pero había hecho una cosa mala en contra del rey y Dios se dio cuenta de eso. Entonces ahora David le dice a Salomón, tú eres un hombre sabio y tú vas a tener que tratar con él. Bueno, la historia continúa en los versos 36 al 46. Dice que Salomón manda llamar a este hombre y le dice, ¿sabes qué? Tú hiciste esto y esto con mi padre. Y él te había perdonado la vida, pero te voy a decir esto, le dice, quiero que vayas a Jerusalén, te hagas una casa ahí y te quedes ahí. No salgas a ningún lado, no te salgas, porque el día que te salgas, ese día vas a morir. Entonces, dice la palabra que estuvo por 3 años el hombre ahí. Dijo, está bien, todo perfecto, ¿verdad? Estuvo 3 años, pero dice que a los 3 años, 2 siervos de este Simei se fueron a un lugar lejos. Y vinieron y le dijeron, tus siervos están en tal lugar. Y Simei salió y fue a buscar a sus siervos, pero se salió del lugar a donde Salomón le había dicho que no saliera. Inmediatamente le avisaron a Salomón y Salomón lo hizo venir. Y en ese pasaje dice que cuando vino, le dijo, ¿sabes qué? Dice, yo te dije que no te tenías que salir de aquí. Y tú estuviste de acuerdo, pero tú te fuiste, dice, ahora el mal sea sobre ti. ¿Y sabe qué dice? Que mandó a traer a alguien y lo mataron a este hombre. O sea que lo que le quiero decir, hermanos, es de que al final fue reivindicado, por decir así, David. O sea que este hombre hizo un montón de cosas en contra de él y él en un momento, verá, lo perdonó, pero Dios sabía todo eso y al final, fíjense lo que pasó. O sea que, hermanos, como digo, el devolver bien por mal a veces no es tan fácil y a veces como que hay una tendencia a nosotros a querer nosotros vengarnos. Pero vuelvo a repetir, hermanos, ¿quién tiene más recursos? ¿Nosotros o Dios? Dios, hermanos, es justo y Él va a arreglar las injusticias de la vida. Yo sé que, hermanos, quizás aquí haya personas que hay alguien tal vez que los ha tratado mal, hay alguien que ha hecho cosas malas contra ustedes. Y ustedes tal vez en un momento dicen, pero ¿cómo no? Yo me gustaría vengarme y eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que entender esto. O sea, es Dios mejor las cosas que nosotros y Él va a arreglar las cosas. Ahora, hermanos, todos estos pasos de lo que hemos hablado son de mucha ayuda. Pero a menos que tú obtengas un poder mucho más superior a ti, no vas a poder manejar esto. O sea, en otras palabras,
todo esto es incontrolable si simplemente lo tratamos de lograr con nuestros recursos humanos. Es por eso, hermanos, que el paso siguiente, que es el paso número 6, amarra todo lo demás. Y es el siguiente: depende de Dios. O sea, tenemos que depender de Dios, tenemos que pedir su ayuda. Dios dice: te voy a ayudar, te voy a dar el poder para lograrlo, para que tú puedas tener este dominio propio. Cuando se trata de lo que decimos, ¿verdad? Cuando se trata de controlar nuestra boca, en Salmo 141:3 dice: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. O sea que, ¿cómo es que Dios nos ayuda a guardar nuestra boca? Porque, como le digo, Dios dice: te voy a ayudar, te voy a dar el poder para lograrlo. Entonces, ¿cómo Dios nos ayuda en esa área? En el asunto de controlar nuestra boca, de controlar nuestra ira. El Señor lo hace, hermanos, al ir a la raíz, a la fuente, o sea, la causa de todo. En Mateo 12:34 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, en el asunto pues de lo que decimos a veces y que se nos van de las palabras, y con ellas tal vez perdemos el dominio propio, perdemos el control. Dice aquí: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que Jesús trata con la raíz. En otras palabras, no es mi boca la que me mete en problemas, es mi corazón. No es lo que digo, o sea, es lo que pienso, y luego entonces eso sale de mi boca. Dios dice: lo que tienes adentro es lo que sale. O sea, cualquier cosa que tengas adentro, cuando el mundo pone presión en ti, es lo que va a salir. O sea, lo que está en tu corazón va a salir por tu boca. La gente, ¿verdad?, a veces dice, y tal vez nosotros hemos dicho en alguna ocasión: no sé qué me pasó, ¿verdad? Yo no soy esa clase de persona, no es de mí decir o hacer esto. Bueno, si es de ti, o sea, no hubiera salido de ti si no estuviera en tu corazón. O sea, cuando nosotros hacemos alguna cosa indebida, cuando reaccionamos de una forma violenta, tal vez pues, es que yo no soy así. Bueno, si no fueras así, o sea, sí está dentro de ti, porque no hubiera salido entonces esa reacción. O sea que la fuente es mi corazón, es lo que yo permito que entre. O sea que mi boca, mis reacciones solo expresan lo que hay dentro de mí. Lo que decimos o hacemos muestra lo que somos por dentro. Entonces, por eso, hermanos, es tan importante recordar: cuando Dios nos cambia, Él nos da un nuevo corazón. Fíjate lo que dice en 2 Corintios, un texto muy conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, sencillamente tenemos que creer eso, tenemos que pensar en eso. Si estamos en Cristo, dice que somos nuevas criaturas, y esas cosas viejas, ¿verdad?, esos hábitos, todo eso viejo ya pasó, y aquí todas son hechas nuevas. David, hermanos, oró ahí en el Salmo 91 y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, Dios, hermanos, nos da una nueva actitud. Él cambia nuestra mente, Él cambia nuestro corazón. Él nos da la capacidad para ejercer el dominio propio. Él te da su confianza y su poder para reemplazar tu inseguridad. Él te da de su amor para reemplazar tu herida. Él te da de su paz para reemplazar tu frustración. Entonces, cuando tú dices: Dios, no puedo controlar esto, Él dice: está bien, ¿verdad?, pero yo puedo, confía en mí. Entonces la ira se disipa y la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestro corazón. Quiero, hermanos, terminar con un último versículo que no lo escribí ahí, pero está en 2 de Timoteo 1:7, que es un versículo muy conocido también, y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Hermanos, ahí está ya. O sea, Dios, hermanos, ya nos dio eso. Entonces, Dios, hermanos, quiere que cada día nosotros echemos mano, tomemos, hermanos, ventaja de lo que Dios ya nos ha dado. Una vez más, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que Dios ya nos dio eso, hermanos. Que el Señor nos ayude una vez más a que podamos echar mano de eso. Y hermanos, podamos vivir la vida de victoria que Dios quiere que nosotros vivamos. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Amén. Hermanos, quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes se han dado cuenta tal vez de que Dios tal vez te habló directamente a ti en esta noche. Tal vez tú te identifiques con alguna de las actitudes de las cuales yo he hablado en esta noche. Dios dice: déjame hacer una pequeña cirugía en tu corazón este día. Quizá tú digas: yo soy cristiano, sí, pero a lo mejor más de una ocasión has explotado y has hecho cosas que no pensabas hacer, pero las hiciste. No sé, a lo mejor hasta has perdido ciertas cosas por esas actitudes. El Señor dice: déjame hacer una pequeña cirugía en tu corazón este día. Yo voy a tomar tu corazón, lo voy a moldear en algo nuevo. Voy a cambiar tu frustración, tu herida, tu temor por mi paz, mi poder y amor. Ahí donde estás, yo quiero que tú hagas esta oración, ahí en tu mente. Si tú quieres, dile al Señor: Señor, necesito tu poder, tu paz y tu amor en mi vida. Necesito, Señor, parar de tratar de controlar todo lo que me hace estar de malas y empezar a dejarte a ti el control de todo para que pueda relajarme y confiar en ti. Dile al Señor: quiero que la paz, tu paz, Señor, reine en mi corazón. Quiero que tú trabajes en mi vida, en mi mente, y te pido que me des el poder para tomar estos pasos prácticos, empezando desde este día, Señor. Y si tú nunca lo has hecho, tal vez, ¿por qué no dices al Señor: Señor, abro mi vida a ti y te invito a que vengas a mi corazón, Señor? Cambia mi corazón, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. Dominio propio, dominio propio. Mientras cantamos, si alguno de ustedes quisiera pasar al altar y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. A lo mejor, pues aquí tenemos cristianos, ¿verdad?, de muchos años ya, pero tal vez a lo mejor hay esta área, a lo mejor todavía te cuesta controlar. Entonces Dios en esta noche quiere ayudarte. El Señor te dice: quiero reemplazar todo eso con mi paz, con mi poder, y que te puedas llevar en tu corazón esa palabra. No nos ha dado el Señor un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gracias, Señor, te damos una vez más en esta noche, Padre, porque tú eres bueno y fiel. Gracias, Señor.